Empiezo por darles un saludo a todos ustedes, compañeros y compañeras, gentes del agro, de todos los productos del sector agropecuario que han venido a acompañarnos aquí en Bogotá desde una cantidad enorme de los departamentos de Colombia. Muchísimas gracias por su compañía. Esto que vamos a realizar hoy aquí, le damos en el Congreso el nombre de audiencia, una audiencia pública. Es conocido que un congresista tiene dos deberes básicos, que son conocidos. Uno, aprobar o improbar leyes. Y dos, hacer debates de control político. Pero esto que estamos haciendo hoy aquí también es parte de la actividad de un congresista, que es lo que llamamos audiencias públicas. ¿Qué es una audiencia pública? Un evento como este, en donde el Congreso, el congresista, en este caso yo, digamos, facilito las cosas para que ciudadanos, en este caso agricultores y ganaderos, vengan al Congreso, utilicen las instalaciones del Congreso, utilicen la televisión del Congreso para que le hablen al país sobre sus problemas. O sea, para enterar a la ciudadanía, a todos los colombianos, de sus vicisitudes, de sus puntos de vista, de las denuncias que quieran hacer. Ese es lo que llamamos una audiencia pública. Yo he querido además en este caso hacerla, digamos, con la coadyuvancia de Dignidad Agropecuaria, organización con la que ustedes saben yo tengo especiales afectos porque en cierto sentido antes de yo llegar al Senado estuve en luchas agrarias que hoy tienen de alguna manera que ver con las mismas luchas de dignidad agropecuaria. En esos días Unidad Cafetera y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Entonces yo considero parte de mi deber promover un evento como este, pero los actores verdaderos son ustedes. Yo hago ahorita, digo unas palabras breves y después le vamos dando la palabra a una buena parte de quienes están aquí. Seguramente no van a poder hablar todos, tenemos un tiempo limitado. Desde ya les ruego el favor de que nos atengamos a los tiempos que se establecen porque de otra manera es imposible. Si ustedes preparan bien lo que van a decir y lo dicen, digamos, centrados en el tema, los tiempos que vamos a dar, que son del orden de 5 o 7 minutos, son suficientes. En televisión ese tiempo es bastante tiempo. Entonces, bienvenidos mis queridos amigos de Dignidad Agropecuaria a este evento que estamos iniciando en este momento. Hemos llamado a esta audiencia, la hemos llamado El agro no aguanta más libre comercio, porque estamos convencidos que la crisis agraria, lejos de haberse resuelto, sigue complicándose. Por todas partes tenemos informaciones que nos dicen que los problemas siguen allí, entre otras cosas porque, y ese es parte del objetivo de este evento, el gobierno no ha cumplido a plenitud, ha cumplido parcialmente, pero no ha cumplido a plenitud los compromisos que se hicieron en razón de las grandes protestas agrarias de los años pasados. Por ejemplo, hay un tema específico, el tema de los costos de los insumos, que no solo no se han controlado, sino que se han pegado la disparada del siglo. En nada quedó el compromiso muy público y muy expreso que hizo el nuevo ministro de Agricultura, el doctor Iragorri, cuando aquí en la Comisión Quinta nos dijo que en cosa de semanas, o sea, para el mes de septiembre, octubre, iba a tener controlados los precios de los fertilizantes y de los insumos. Y pues veamos cómo estamos para saber que eso no corresponde de ninguna manera con la realidad. Hay otro hecho que a mí me mortifica especialmente, que tiene que ver con una actitud muy negativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos objeto de las protestas agrarias. Primero ellos se comprometieron a hacer condonaciones de deudas importantes, al final eso lo cambiaron por unas refinanciaciones que sin duda palian la crisis, pero que no es lo mismo una condonación que una refinanciación, aun cuando la condonación contenga, contenga aspectos que uno puede llamar de condonación. Pero le pusieron un tope a 20 millones. El Congreso, además, de todas maneras, aprobó una ley en junio del año pasado. En el Congreso aprobamos una ley
que establece una refinanciación de deudas para deudas mayores a 20 millones. Y aquí recordemos que una deuda de 20 millones en el sector agropecuario no es una suma pues astronómica que puedan decir que es como una deuda pues de un verdadero magnate petrolero de cualquier tipo. Pero a lo que quiero ir es a un punto que sobre el cual hago una denuncia específica. Esta es la hora, casi un año después, en que el gobierno no ha reglamentado la ley, lo que quiere decir que la ley es como si no se hubiera aprobado. Esa es una burla absolutamente inaceptable. Es más, eso contiene un acto de ilegalidad total, porque el gobierno nacional no puede burlarse de las decisiones del Congreso, que es un poder distinto al poder legislativo, negándose a reglamentar lo que tiene que reglamentar de manera eficaz. Si miramos los otros hechos del agro, pues no vemos sino problemas. Ahí está otra vez complicándose en materia gravísima la situación del café, a pesar, digamos, incluso de la propia devaluación del peso, pero los costos de los insumos, la caída de los precios internacionales, está otra vez armando una especie de crisis cafetera que esperamos el gobierno atienda como debe ser. Es negativa la actitud del ministro de Agricultura, que desde ya salga a decir que no se respaldará a los cafeteros. No, el gobierno tiene que sentarse a mirar con los caficultores colombianos qué se va a hacer. Pongo otro ejemplo, no me voy a referir a todos los productos, pero otros ejemplos de problemas graves que siguen presentándose. Este caso de los precios del arroz al consumidor final, que terminan, digamos, ahuyentando consumidores y pasándolos a otros productos, yo diría que es la prueba reina, y supongo que aquí los arroceros que van a intervenir la van a dar de la misma manera, la prueba reina de la pésima política agropecuaria colombiana. La pésima política agropecuaria colombiana, porque al final lo que termina sucediendo es una especie de revoltillo, de un maltrato a los arroceros de mucho tiempo que ha terminado tumbando la producción de arroz. Lo que termina también demostrándose es el cuento ese de que el arroz de contrabando o importado resulta ser más barato que el nacional, también termina refutado por la práctica. O sea, que se demuestra nuevamente que la idea de que podamos vivir de la comida extranjera no resulta, digamos, aceptable como una política para un país como Colombia. Y además, pues, las manipulaciones de los intermediarios que terminan también causando crisis como estas de las que hemos hablado. Si miramos hacia el resto de los productos del agro, de una u otra manera, y repito, por razones del tiempo, estoy haciendo esfuerzos por ser muy breve, no me voy a referir a ellas, cada uno de ustedes podrá ir mencionando las distintas situaciones y en buena medida ese es el propósito de este evento. Sigue el gobierno nacional sosteniendo las mismas políticas que se plantearon desde los días de César Gaviria, cuando empezó la apertura que se llamó en ese entonces y que hoy llamamos el libre comercio. Siguen las dificultades para acceder a los créditos a los que deberían poder acceder con facilidad los agricultores y los ganaderos colombianos. Siguen siendo esas tasas más altas que lo que deberían ser, sigue habiendo, ya lo he mencionado, problemas de deuda supremamente graves, siguen los abusos de los intermediarios que generan de una u otra manera, intermediarios nacionales y extranjeros, precios altos de los insumos. Hay en este momento un problema de insumos agravado. No aparece la asistencia técnica que debería aparecer. El caso del arroz es bochornoso de cómo problemas fitosanitarios han creado en los llanos orientales un problema de extrema complicación, y esta es la hora en que el gobierno ni siquiera se sabe qué tipo de mal es el que ha caído. Desaparecieron los precios de sustentación desde ese entonces y todos sabemos la falta que hacen porque los intermediarios terminan imponiendo los precios que se les da la gana, y siguen en incremento las importaciones de productos agrarios, que no podemos dejar de señalar, es probablemente el puntillazo que se le termina dando al agro colombiano, porque si al agro se le estrangula y al mismo tiempo se abren las puertas a las importaciones de bienes subsidiados, lo que termina sucediendo, mis queridos compañeros y compañeras, es que entonces pues el agricultor colombiano termina sobrando, y es lo que hoy está pasando. Ahí están aumentando
sin prisa pero sin pausa, las importaciones de arroz. Ahí están aumentando las importaciones de productos lácteos. Ya estamos bastante por encima de 10 millones de toneladas de productos del agro importados. Ahí en estos días se anunció cómo Starbucks se instala en Colombia, esta cadena norteamericana de tiendas para tomar tinto, y a pesar de que ofreció que iba a ser café nacional el que allí se bebería, ya las denuncias señalan que es café importado también el que se está tomando a través de esos supermercados. Luego, la crisis sigue allí, con altibajos, hay momentos menos malos, etcétera, pero en general el agro sigue entrampado de muchísimas maneras sin que se le resuelvan sus problemas como deben resolverse. Si miramos hacia el caso del Plan Nacional de Desarrollo, que en este momento se está tramitando en el Congreso, es clarísimo que en lo que tiene que ver con el 99% del agro nacional, lo que hay es más de lo mismo: demagogia, politiquería, mermelada, clientelismo, ese tipo de manifestaciones que no apuntan a resolver a cabalidad los problemas del agro. Y al mismo tiempo un énfasis que es muy llamativo otra vez sobre los negocios de la altillanura. Y yo no soy de los que piense que la altillanura no debe desarrollarse, pero allí está localizado por ahí el 1% de los habitantes agrícolas de Colombia. O sea, ahí no es donde hay que poner el énfasis y los ojos principalmente, pero los ponen porque todos sabemos que detrás de eso están los clientes del doctor Urrutia y están las transnacionales y los grandes cacaos de la economía en unos negocios que, repito, yo no digo que no puedan hacerse mientras se hagan en el marco de la legislación y de la Constitución y de las cosas como deben hacerse, pero no es allí donde hay que poner los ojos del agro. Hoy en la Colombia agraria no faltan tierras. Hay 22 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola que podrían utilizarse para producir, sin contar las de la altillanura, y solo estamos cultivando 5 millones, menos de 5 millones. O sea que en Colombia hay tierras en la costa atlántica, en el Valle del Magdalena, en los altiplanos de las tierras frías, en el Tolima, en el Huila, en el Meta, etcétera, en las zonas, digamos, más cercanas de la cordillera oriental. Luego, esa especie de cantinela que nos han montado, de que es que hay que mirar hacia el fin del mundo, ¿sí? Porque en Colombia no hay tierra, no resulta ser cierta. Y eso marca un sesgo, a nuestro juicio, equivocado al respecto. Y digo por último, porque insisto, quiero ser muy breve para que ustedes tengan todo el tiempo para referirse a estos asuntos, hay un hecho nuevo que nos tiene que preocupar, que es la decisión del gobierno nacional de incluir a Colombia en la OCDE. OCDE. 4 letras, la OCDE también se le dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Eso qué es? Eso es una organización compuesta principalmente por Estados Unidos y sus principales socios europeos o potencias europeas. Hay otros países, pero ese es un club, como han dicho, un club de las potencias económicas, donde también reciben países pobres. Y a Colombia Santos ha decidido ingresarla allí. Reciben países pobres como Grecia y basta ver cómo le está yendo a los griegos para saber que no es muy auspicioso que uno termine entrando a esa organización. Pero la parte más complicada del asunto es que esa organización es una de las promotoras del libre comercio en el mundo. Antes incluso que las propias decisiones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, la OMC ya había tomado eso como política central de las economías. Y para ingresar a la OCDE, Colombia no negocia su ingreso, sino que adhiere. Es una adhesión lo que hace. O sea, entramos sometidos a lo que allí hay. Y una vez Santos solicitó el ingreso a esa organización, le pasaron un listado de 230 condiciones que debe cumplir. 230 exigencias debe cumplir el gobierno de Colombia si queremos entrar a esa organización. Y les digo esto, van, según dijo el doctor Simón Gaviria, jefe director de Planeación Nacional, van 136 de esas exigencias en el Plan Nacional de Desarrollo. 136 de esas exigencias. Parece mentira, pero es realidad. Hubo 45 reuniones entre los técnicos de la OCDE y el Ministerio de Agricultura para definir qué se ponía en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, son los extranjeros los que nos están organizando las cosas. Nadie, decía yo en algún artículo, ni siquiera la SAC, que es una organización muy cercana al gobierno nacional, recibe tanta atención
del Ministerio de Agricultura cuando llega la hora de establecer qué se pone o no se pone en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo que nos dice es que Santos se empecina más libre comercio, más libre comercio, más libre comercio promovido por estas potencias. Y les completo la mala noticia diciéndole esto: los subsidios agrícolas de Estados Unidos y de los países europeos suman 257.000 millones de dólares al año. Y es contra eso, contra lo que están estrellando a una porción enorme del agro nacional. Luego uno puede suponer las dificultades. Termino entonces expresándoles mis agradecimientos por estar esta mañana aquí con nosotros, saludando los éxitos de Dignidad Agropecuaria. Yo saludo mucho a esa organización porque a mi juicio tiene enfoques que son muy correctos. La idea de tener un énfasis en la defensa de la producción, de cómo se produce, del problema de los costos, del crédito, de los insumos, de las importaciones, eso le ha abierto un panorama nuevo al agro nacional, porque ese es uno de los problemas más graves que uno pueda considerar. En segundo término, el hecho de que esta sea una organización que congrega campesinos, indígenas, empresarios, me parece que avanza en la dirección acertada, porque finalmente es el agro de todos el que se está hundiendo. Unos sufren más, otros sufren menos, dependiendo de las circunstancias, pero este es el tipo de temas en los que el agro y el país debe unirse. Saludo, repito, esa naturaleza policlasista de Dignidad Agropecuaria. Y saludo también que esta organización sea una organización en lo político representativa de todos los sectores, y aquí a nadie se le pregunta de qué partido debe ser para ingresar, y eso me parece un acierto bien grande también, porque la fuerza de las organizaciones depende de que sean muy amplias, respetándole a cada quien sus convicciones políticas o religiosas o lo que sea, pero al mismo tiempo uniéndose en torno a los temas fundamentales. Eso me parece un gran acierto. Y otro gran acierto, por último, el de que sea una organización que se movilice, que entienda que además de los argumentos teóricos y las reuniones con los ministros, etcétera, pues también hay que movilizarse cuando toca. Pues movilizarse de manera civilizada, civil, pacífica, democrática, pero reclamando con dignidad y con valor civil las cosas que deben reclamarse. Entonces, pues declaro instalada esta audiencia y les agradezco nuevamente su presencia aquí. Esperemos que todo lo que aquí hablemos, que le va a llegar a todo Colombia, porque por la televisión le llega a toda Colombia, fortalezca la lucha en la que ustedes y tantos otros estamos empeñados para por fin tener algún día en Colombia un agro fuerte, vigoroso, respaldado por el Estado, protegido, cuidado, ¿cierto? Un agro como pieza clave del futuro del país, sobre todo ahora que ha fracasado la tesis absurda que nos echaron de que Colombia podía vivir solo de minería. Quedamos ahora en el peor de los mundos, ¿no? Se hundieron los precios de la minería, habían destruido el agro, habían destruido la industria, y entonces ahora se nos viene encima una crisis bien complicada que habrá que ver cómo se atiende, pero veo al gobierno empeñado en atenderla de la misma manera, o sea, más minería incluso cuando ya ni siquiera hay precios altos. Entonces, bueno, esperemos, repito, que este evento contribuya con todos los esfuerzos que ustedes no solo realizan allá en los surcos y en los trabajos duros al sol y al agua del sector agropecuario, sino que contribuya a la modificación de las políticas para que tengamos el agro que debemos tener. Muchas gracias.